Bien, buenas noches con todos. Gracias por estar aquí, gracias a los expositores del día de hoy, a los jóvenes que nos van a compartir sus experiencias sobre herramientas virtuales y al arquitecto Ademir Holguín, gracias. Gracias al Consejo Regional que también nos acompaña el día de hoy. Eh, el tema que vamos a ver, de acuerdo a nuestra programación por el Día del Arquitecto, es herramientas virtuales en el desarrollo de proyectos arquitectónicos. Dejo en el uso de la palabra al arquitecto Carlos Rodríguez Mouillón, nuestro director regional de Economía, quien va a hacer las presentaciones del caso y va a tener a cargo este conversatorio. Carlos, adelante, por favor. Buenas noches, ¿se me escucha bien? Sí, Carlos, Gracias. adelante. Muy buenas noches a todos. Bueno, nuevamente darle la bienvenida en este cuarto conversatorio por la semana de celebración del Día del Arquitecto. Y dando inicio a esta conversación, presentamos primero a nuestras panelistas, a los que nos acompañan el día de hoy. Tenemos al bachiller en arquitectura, Milko Arturo Rodríguez Aulestia, bachiller en arquitectura, egresado de la Universidad Privada Antenor Orrego, el año 2018. Se desempeña como CADista, desarrollador de modelados, renderizado de imágenes, 3D, fotorrealismo y elaboración de presentaciones para diferentes empresas. Y también en el diseño de proyectos privados. Tenemos también al bachiller en arquitectura Carlos Mario Camino Alberca, bachiller en arquitectura, egresado de la Universidad Nacional de Piura el año 2015. Se desempeña también como CADista, desarrollador de modelados, renderizado de imágenes 3D, fotorrealismo, elaboración de presentaciones para diferentes empresas y también dedicado al trabajo proyectual en el sector privado. Contamos también con la bachiller en arquitectura Catherine Edith González Crisanto, bachiller de arquitectura, egresada a la Universidad Privada Antenor Orrego, con sede en Piura del año 2018, experiencia también en el sector público y privado, y actualmente trabaja como jefa en el área de proyectos de la constructora del Grupo Alemán. Y como nuestro último panelista tenemos al arquitecto Ademir Holguín Reyes, arquitecto egresado de la Universidad Nacional de Piura el año 2010, con maestría en arquitectura por la Universidad César Vallejo el año 2018, con experiencia en el sector público y privado como proyectista y consultor y docente en la Universidad César Vallejo y la Universidad Nacional de Piura hace más de 7 años. Bueno, antes de iniciar, sería importante en esta conversación comentar que el uso de estas herramientas virtuales en el desarrollo de los proyectos de arquitectura en el cual nos involucramos tienen larga data, ¿no? Y sería difícil aproximarnos a una fecha de su aparición en el mundo en sí. Pero sí podríamos tener un dato quizás más exacto en nuestra experiencia profesional de la aparición de estas plataformas precisamente aquí en el Perú. Dado que muchos de nosotros nos tocó vivir ese cambio, ¿no? Ese cambio generacional y sobre todo de elaboración de los proyectos que a diferencia de algunos jóvenes que se formaron en las universidades ya en este medio con el uso de estos software y plataformas virtuales. Y básicamente nos remontamos al año 1997, ¿no? Año en que particularmente yo también terminé la carrera y recuerdo muy bien cómo apareció en nuestro ejercicio profesional el llamado AutoCAD 2012, ¿no? Y básicamente era para DOS. Bueno, y ello cambió definitivamente la forma de desarrollar nuestros proyectos, ¿no? De aquel entonces se viene desarrollando, en realidad han aparecido una serie de programas, una infinidad de programas que entre aquella fecha y el día de hoy, ¿no? En ese sentido, como directiva del CAP, ¿no? Regional Piura, siempre tuvimos la iniciativa de invitar a jóvenes arquitectos y egresados de las diferentes universidades para compartir en estos espacios su conocimiento y de acuerdo a los avances tecnológicos, ¿no? Que nos puedan retroalimentar, ¿no? En el desarrollo de los proyectos de arquitectura hoy en día, ¿no? Sin más preámbulo, quisiera ceder la palabra al bachiller en arquitectura, Milko Rodríguez Aulestia, para que nos muestre su trabajo, ¿no? Y demos inicio a este conversatorio. Milko. Buenas noches a todos, buenas noches a los arquitectos. Muchas gracias, arquitecto Carlos Rodríguez, por haberme presentado. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer al Colegio de Arquitectos del Perú, de Piura, de Piura por darme la oportunidad de dar esta ponencia, que cabe resaltar que, bueno, que a raíz de mi experiencia cabe resaltar que estoy en la parte preliminar y que aún me falta mucho por recorrer. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla.
Ok. Ok. Listo. Bueno, que estoy a punto de compartir es una pequeña introducción al mundo. Entonces, ¿qué es la arquitectura? ¿Qué es la arquitectura digital? La arquitectura digital es un mundo amplio, lleno de programas, herramientas que facilitan y, y apoyan el flujo de trabajo del arquitecto. También es considerada como un conjunto de parámetros y es la automatización de las tareas de las cuales a través de herramientas de presentación, como lo estoy mostrando aquí en el gráfico, evoluciona la forma de trabajo en tanto como para diseñar, proyectar y construir. Entonces, para llegar a la materialización de un proyecto, que es el conjunto de todas estas cosas, se requieren dos vías o dos factores. No, en este caso estamos hablando del diseño digital y estamos hablando de la representación digital. ¿No? En la parte del diseño digital, nosotros encontramos al grupo de personas o al equipo que tiene la función del diseño del proyecto en sí, ¿no? Estos a través del entorno, de las condiciones climáticas, como estoy explicando, como el asoleamiento, la ventilación y los requerimientos del cliente también, que es algo muy importante, llegan a formar el proyecto de arquitectura, pero entonces, ¿cómo es que nosotros, ese proyecto, es algo que nosotros entendemos, cómo es que lo llegamos a transmitir para que sea, para que lo puedan ver otras personas, para que lo puedan ver y sobre todo para que lo pueda ver el cliente, ¿no? Se puede transmitir a través de los planos. Se transmite a través de los planos en el cuales este es un conjunto de documentos no plasmados, donde está plasmado el proyecto, ¿no? Entonces aquí podemos encontrar los planos de distintas especialidades, ¿no? En este caso, arquitectura, estructuras sanitarias, eléctricas, en pocas palabras, un expediente técnico, ¿no? Entonces, y justamente para la segunda parte, en la segunda vía, en la representación digital, es donde encontramos al equipo de personas que con conocimiento en la parte de cine, de fotografía, de arquitectura sobre todo, y en la parte de publicidad, bueno, en esta parte quisiera recalcar que hay historia a través de la comunicación mediante comunicación distinta, realiza parte de ello, ¿no? En el caso de arquitectos, uno mantiene un mucho más simple, uno puede enseñar el proyecto en bruto, si se van a entender, pero Sí, estamos con un problema de señal, creo. A ver, un segundo para dar solución. ¿Puedo reconectarte, Mico? Ok. hola, ¿me escuchan mejor? Sí, de repente apagando tu cámara te ayuda en el tema de la transmisión del video. Ahorita estoy Sí, con es los que datos de mi sí. celular, que sí noté una falla en mi señal, pero quisiera ver en qué parte más o menos se habían quedado en la ponencia para poder seguir a partir de ahí, o vuelvo a repetir la parte de de las dos vías. No. Continúas con la parte que te habías quedado, creo que era la segunda diapositiva. Ok. Justo estaba en esta parte de acá. Como te digo, Mirko, te puede ayudar si es que apagas tu cámara en la transmisión de datos, te ayuda mucho. Ok, voy a...
Ok, justamente me había quedado en la parte de lo que es el diseño digital, ¿no? Bueno, repito que justamente para esta parte, a través que la parte de la vía del diseño digital es un conjunto, está justamente el equipo que se encarga de hacer el diseño del proyecto, en tanto basándose en el entorno, en las condiciones climáticas y transmitiendo el proyecto a través de los planos, ¿no? Y en la representación digital, como comenté, el equipo, que es el equipo, o la persona con conocimientos en cine, en fotografía, en arquitectura y en publicidad, que transmiten el proyecto a través de los renders, ¿no? Bueno, justamente recalcando de la comunicación que habían entre arquitectos y arquitectos clientes, una comunicación muy diferente, es una comunicación distinta, ¿no? Debido a que entre arquitectos uno puede lograr enseñar el proyecto de otras formas, a diferencia si lo estamos enseñando a un cliente, a una persona que no entiende perfectamente la arquitectura, uno se la tiene que transmitir a través de imágenes. Entonces ya cabe resaltar que los programas que nombraré a continuación son los programas de arquitectura más usados en Latinoamérica, ¿no? Centrarnos aquí en nuestra realidad. Ya, bueno, en la parte de la primera categoría tenemos los programas de planos y modelado 3D, ¿no? Entonces tenemos como primer programa, tenemos el AutoCAD. El AutoCAD es el programa más usado del mundo en la elaboración de planos, ¿no? O sea, del sistema CAD, que es un sistema que en español significa diseño asistido por computadora, ¿no? Entonces, este programa conforma parte del conglomerado de las empresas Autodesk, donde también hay varios programas, de los cuales tenemos el AutoCAD Civil, tenemos el AutoCAD Architecture. El AutoCAD Civil sirve para hacer trabajos de ingeniería civil, pero bueno, nosotros ahorita estamos en la parte de arquitectura, ¿no? Después tenemos el programa del Rhinoceros, ¿no? El Rhinoceros es un programa de modelado, es muy bueno para hacer arquitectura tipo curvas, una arquitectura que se transmite a través de NURBS, ¿no? Es muy bueno también para hacer, hasta se pueden llegar a hacer proyectos tipo la arquitectura conocida del arquitecto Zaha Hadid, a través de, o arquitectura paramétrica, etcétera, ¿no? Y después tenemos el Revit. El Revit es un programa, bueno, el Revit y el Archicad, ¿no? El Revit son dos programas del sistema BIM. Ambos son programas muy buenos, ¿no? Y como buenos programas, cada uno tiene su propio público, ¿no? Entonces, hablamos un poco de Revit. Revit es un programa mucho más, sencillo, más simple. Todos forman parte del conglomerado BIM, pero Archicad también es un programa mucho más, basado en tema de parámetros, ¿no? Yo prefiero personalmente el Archicad, ya que yo lo aprendí a usar desde la universidad. Y aparte el Revit forma parte de este conglomerado de empresas Autodesk, ¿no? Después tenemos el programa, el SketchUp, que es el programa más usado de modelado de todo el mundo, por su sencillez, por su forma tan práctica. Uno aprende muy rápido a utilizarlo, ¿no? Es un programa en el cual su modelado es basado a través de los planos de triángulos. Es casi, bueno, para usar, llegar a hacer formas de tipo irregulares, tipo curvas, uno tiene que usar otras herramientas añadidas al programa, ¿no? Y por último tenemos el 3D Max, que es el programa, a diferencia de SketchUp, es un programa de modelado, pero este es mucho más completo. También es usado por las grandes empresas de CGI para hacer animaciones cinematográficas, ¿no? En este caso, efectos especiales, animaciones tipo la película de Toy Story, etc. Bueno, en la parte de renderizado, ¿no? En esta segunda categoría tenemos al principal, al programa renderizado que se llama V-Ray. V-Ray es uno de los programas de renderizado que es compatible con la mayoría de programas de modelado, ¿no? En este ejemplo tenemos el Rhinoceros, el Revit, el SketchUp, el 3D Max, el Cinema 4D y muchos. Entonces, bueno, este es un programa usado para usado básicamente para renderizado, ¿no? En otros programas como el 3D Max es usado para hacer animaciones mucho más, más profundas, tipo película, como mencioné antes, los efectos especiales, etcétera, ¿no?
sirve bastante, es una herramienta muy, muy práctica para lo que es el tema de renderizado en programas tipo SketchUp, tipo Revit, tipo Rhinoceros. Después tenemos el Corona Render, que es un programa con muy poco tiempo en el mercado. Bueno, ha tenido, o sea, ha estado mucho antes, pero este recién llegó a integrarse por la misma empresa que hace el programa V-Ray, que fue comprado, ¿no? Entonces, este es un programa, por así decir, con poco tiempo en el mercado. Es muy completo, es solo compatible con 3D Max y Cinema 4D. Pero a diferencia del V-Ray es mucho más sencillo de usar, ¿no? Entonces, los grandes del Archviz, ¿no? Como que se mudaron del V-Ray hacia el Corona. ¿Por qué? Por su gran rapidez, aparte por el gran realismo que ofrece en sus imágenes, y también forma, como digo, forma parte del conglomerado de Chaos Group, que es la empresa que hace el V-Ray y el Corona Render, ¿no? Después tenemos programas de renderizado neto como es el Lumion, ¿no? En este caso el Lumion es un programa muy bueno para lo que es el renderizado, mucho más sencillo a diferencia de los anteriores, y es muy usado para hacer imágenes, videos en un tiempo muy corto. Aparte te arrojan imágenes de muy buena calidad, ¿no? Cabe diferenciar que Lumion es un software que tiene que arroja una calidad de imágenes que es muy buena, pero la única desventaja que no quisiera profundizar con este programa es que mientras más va avanzando su nivel, ¿no? En este caso estamos en el Lumion ya número 10, va más, te piden mucho más requerimientos, ¿no? Por lo tanto, yo quisiera después profundizar sobre este programa que es el Twinmotion. El Twinmotion es uno de los software más sencillos e intuitivos del mercado. ¿Por qué? Por su rapidez, por su manera rápida de arrojar imágenes y por su manera rápida también de arrojar videos en muy buena calidad. Es un programa más usado por los estudiantes, como te digo, por su forma rápida para hacer sus entregas. Y bueno, yo conocí este programa cuando yo estaba en la universidad, más o menos en sexto ciclo, séptimo ciclo, para hacer mis proyectos, pero lo empecé a usar con más seriedad en el último ciclo para hacer mis últimas entregas, en el cual ahí donde, al entrar con profundidad a ese programa y conocerlo bien en su última versión de ese año, pude conocerlo más, me enamoré del programa y decidí usarlo hasta ahorita. Y por último, de los últimos tenemos al Unreal Engine, que es un programa, es un software del mismo grupo de Twinmotion, que es de la cadena de Epic Games, que es la empresa que tiene el famoso juego Fortnite. Entonces, Unreal Engine es un software del mismo grupo de Twinmotion, pero bueno, a diferencia, este es un programa mucho más complejo, mucho más profundo. Su principal función de es hacer videojuegos, ¿no? Entonces, videojuegos de altísimo nivel. Entonces, sus requerimientos a nivel del hardware, o sea, a nivel de requerimientos de máquinas, son pero muy exigentes. Y no cualquiera lo puede obtener pese a que es gratuito. Sí, es gratuito porque uno entra a la página web, se descarga el launcher, descarga ese programa y lo tienes gratis, pero la diferencia es que te pide muchos requerimientos en tu máquina. Y bueno, este programa se especializa en imágenes, pero sobre todo en hacer videos 360, que es lo mejor que pueda haber, ¿no? Que es donde una persona puede, a través de los lentes óculos, puede caminar dentro de su proyecto. Pero esa es otra cosa que yo no podría explicar ahorita. No, entonces, justamente ahora ya quisiera adentrarme mucho más a mi experiencia personal. Entonces, yo vengo usando estos programas desde que estoy en la universidad, ¿no? El AutoCAD básico del AutoCAD. Como se dan cuenta, escogí dos de los programas más sencillos, más prácticos, porque personalmente soy de las personas que no le gusta complicarse en este tema de realizar los proyectos. Aparte, bueno, aparte los aprendí a usar de tal forma que los proyectos quedan de un buen nivel, ¿no? Entonces, para profundizar más el tema, siempre es bueno saber un poco de la historia de cada programa que manejo, ¿no? En este caso, el AutoCAD, que empezó en el año 85 con la versión 1.0 y después se empezó a ser conocida con la versión R1 que salió en el año 91. En el año 91, entonces, a través de los años tuvo una evolución muy favorable, ¿no? Entonces, esta AutoCAD del 91 y del 99
hasta el año 2000 era de la versión de OS, ¿no? Hasta que a partir del AutoCAD 2002, 2007, 2009 fue mejorando su interfaz, fue cambiando, se hacía un poco más, más sencilla, entre comillas. Yo conocí este programa en el año 2013, en su versión 2013, hasta ahorita que tiene la interfaz del 2020, que no ha cambiado en sí mucho, pero sí se ha puesto un poco más sencillo al momento de utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, ha agregado la función de exportar PDF con todas las capas, cuya función no tenía antes cuando recién lo conocí, y muchas cosas más. Por ejemplo, plotear en transparencia, elaborar láminas a colores y por más que estén pesadas, que no se este tema logre el documento y muchas cosas más, ¿no? Bueno, en este caso, ya quisiera hablar del SketchUp. El SketchUp empieza en el año 2000, cuando cuando la misma empresa SketchUp lo arrojó un programa que es de un modelado a través de triángulos para poder hacer nuestras propuestas arquitectónicas de aquel año, ¿no? Entonces, en ese año después fue comprado, no era tan usado, pero después fue comprado por la empresa, después fue comprado por Google. ¿Por qué fue comprado por Google? Porque lo usó como complemento para usarlo con el Google Earth. Con el Google Earth, y en este caso, SketchUp, ahí fue donde sacó sus dos versiones, que es la versión de paga, que es el SketchUp Pro, y la versión gratuita, que es el SketchUp Make. La diferencia es que el SketchUp Pro, tú puedes complementarlo con varios programas de renderizado, pero en el SketchUp Make simplemente es para modelar. Esa es la versión estudiantil, se podría decir, ¿no? Después, en el año 2013, que fue cuando más o menos conocí este programa, fue adquirido por la empresa Trimble, que es una empresa tecnológica con una tecnología geoespacial líder en construcción en Estados Unidos. Entonces, ahí fue donde ya se adentró mucho más al mercado, ¿no? Entonces, justamente su constante mobiliario que se actualizaba vía internet nos obligaba a actualizarnos a nosotros constantemente. No es que la interfaz haya cambiado tanto, no ha cambiado mucho en realidad alrededor de los años, pero los modelados se actualizan en el internet, que estoy hablando del mobiliario, y obliga a uno a actualizarse. Pero bueno, eso cuando empezó yo no tenía conocimiento del tema de los plugins, pero los plugins también se actualizan. Entonces, ¿qué es un plugin? Un plugin es un programa añadido que nos sirve para que nuestro modelado quede de mucha mejor calidad. Ya después lo voy a explicar más adelante. Que es por ejemplo, en el caso yo quiero hacer una curva en este programa, es casi imposible de modelarla, es más fácil hacerla en Max, pero a través de un plugin que se llama Curviloft, tú puedes hacer la curva mucho más sencilla. Entonces, después, por último, hablando del Twinmotion, que es un programa que salió en el año 2005 desde Francia, ¿no? De una compañía llamada Cara, que arrojaba imágenes para la época, ¿no? Entonces, hasta el mercado, bueno, acá podemos ver la calidad de imagen que se veía en los años 2005, 2006, y para ese año esa calidad vendía mucho. Entonces, después, a partir del año 2016, fue comprada por la empresa Advent Education, donde hizo que la interfaz sea mucho más intuitiva. Pero en el año 2018, cuando lanzó su versión mucho más intuitiva, vendió tanto que las personas que usaban Lumion se migraron casi la mitad a Twinmotion, porque era mucho más sencillo de utilizar. Entonces, lo que ellos hacían, lo que hizo Lumion fue sacar versiones más adelantadas. Entonces, ahí fue que siempre empezó la competencia entre Twinmotion y Lumion, porque de verdad que los dos programas son muy buenos. Y por último, tenemos la versión 2019-2020, y la 2020.1, que justamente fue adquirida como mencioné antes, por la empresa Epic Games, que es la dueña del Fortnite, donde todo el 2019 esta empresa se encargó de regalar el programa. Lo ha regalado todo el año. Era gratis todo el 2019. Y si es que lo tenías descargado el 2019, tú lo podías actualizar gratis para el 2020. Entonces, esa es la gran ventaja, porque en el 2018 el programa costaba aproximadamente $800. Y obviamente yo en esa época yo no podía pagar esto, entonces el método simple que era craquear el programa, ¿no? Todo como muchas de las personas lo hacen, pero bueno, no importa. Después, ya adentrándome un poco más, ya quisiera hablar de la última parte de la ponencia, donde
después ya haber dado después de haber hablado de una forma muy superficial de los programas de arquitectura y algo de su historia, hablaré de ciertos puntos específicos en lo que es mi proceso de diseño, que he podido identificar a lo largo de mi experiencia, que en realidad no es tanta, pero sí he hecho lo suficiente como para poder transmitir al menos algo, ¿no? Y que sea, y bueno, a mí no me gusta quedarme con el conocimiento, me gusta en este caso transmitirlo. Bueno, bueno, antes de la pandemia quisiera hablar, antes de meterme en esta diapositiva, antes de la pandemia del COVID-19, bueno, yo tenía a mi compañero, y yo diseñamos un bar, ¿no? El cual estaba situado en el Club Grau, es es un local que se le dicen el piano bar. Ya y bueno, justamente nosotros nos encargábamos de diseñar bastante arquitectura comercial, ya nos queríamos sumergir bastante en ese tema, pero debido a la pandemia tuvimos que hacer una pausa, ¿no? Y bueno, quisiera explicarle el diseño de nuestro último proyecto comercial, que fue incluso antes de la cuarentena y que quedó en stand-by y que ojalá que en estos vuelva a reanudarse, ¿no? Bueno, quisiera explicarle el tema del bar que se llama Rock and Pop. Podemos ver acá la planta general del local, el famoso local del piano bar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hablar acá? Acá voy a hablar del tema del proceso de inmersión, que es un proceso de inmersión en donde se tiene uno la sensación de encontrarse dentro de un mundo tridimensional, ¿no? Aquí tenemos la posibilidad de modelar nuestro proyecto en distintos programas. En este caso lo estoy haciendo en SketchUp, que permite la correcta evolución del proyecto a nivel arquitectónico, ¿no? Entonces, acá podemos ver los créditos del programa, cómo es que yo voy sumergiéndome en este programa, ¿no? Con tal de entrar bastante, a entrar en el mundo tridimensional, ¿no? Pues el proceso de modelado. Después está el proceso de manipulación. El proceso de manipulación, esta etapa tiene como principal característica la interacción y la transformación del proyecto, ¿no? Entonces, ajustando espacios, texturas, mobiliario, y así uno lo va llevando a su presentación final, ¿no? Entonces acá podemos ver cómo es que yo voy moviendo paredes. Entonces este es un proceso en el cual uno va y viene con el proyecto 2D, porque uno a lo mejor trata de calzar un mobiliario que en el plano no había previsto. Uno tiene que hacer pequeños arreglos. Entonces este es un proceso en el cual el usuario va regresando al proyecto 2D, va regresando al proyecto 3D hasta que quede bien. Y después, por último, tenemos el proceso de navegación, que es un proceso en el cual permite determinar al usuario ya situarse en una posición tipo espectador, ya en una ubicación dentro del modelado, ¿no? En esta etapa es considerada también un proceso de diseño, donde el proyectista navega e indaga en los espacios que hemos plasmado anteriormente, ¿no? Por último, tenemos ya la parte de la presentación. Acá podemos ver uno de los renders finales, casi finales, ¿no? Porque justamente estamos en una etapa de casi anteproyecto, ya empezando el proyecto con este bar. Donde podemos ver cómo es que nosotros llegamos a la propuesta final con el Twinmotion, ¿no? Podemos ver acá también en los espacios interiores de cómo es que nosotros hemos llegado a solucionar el tema del techo a través de baldosas flotantes, pero eso ya es adentrarme mucho más a mi proyecto. Entonces, yo quisiera recalcar que este tema de lo que estoy hablando, del 3D, esto brinda la posibilidad de apreciar un trabajo terminado sin antes haber empezado la obra, ¿no? Entonces, permite también a uno comprobar el tema de volumetría, construcción, la correcta aplicación de los materiales elegidos, como podemos ver acá en las fotos, ¿no? Ambientar los espacios con apenas una simulación de luz, ¿no? Porque siempre es bueno ver cómo es que la luz entra, pues geolocalizar tu proyecto y ver cómo es que la luz entra para darte una idea, ¿no? También presentar la edificación al contexto, cómo es que yo lo estoy presentando yo en esta parte, cómo es que yo la pongo justamente frente a la piscina, porque ahí es donde queda el local, y uno puede ver más o menos cómo es que la iluminación juega con la fachada y podemos llegar a algo, a un realismo bastante bueno. En este caso, el realismo tenido con
con la arquitectura, con estos programas que estoy hablando, de arquitectura digital, esto facilita en parte la comprensión del proyecto por parte del cliente o por parte del promotor, ¿no? Así como también facilita mucho el proceso de su venta. Y en este caso el cliente entiende bastante el proyecto como para ya poder pasar a su desarrollo respectivo, ¿no? Por último, ya quisiera hablar del tema de las ventajas y desventajas según mi experiencia personal, ¿no? Entonces, el uso del SketchUp con Twinmotion en lo personal, para mí me ha dado un ahorro de tiempo, ¿no? Tiempo porque se me hace mucho más sencillo modelar en SketchUp, renderizar una imagen, y renderizar una imagen en Twinmotion también demora segundos. Manifestarse, donde uno puede demorar, pero uno a veces siempre demora en lo que es el proceso de iluminación, agrega texturas, a veces no le gusta una textura, pero cambia, pero en realidad al momento que el programa arroja la imagen, es mucho más rápido que otros programas, ¿no? Entonces también es un ahorro de dinero, porque estamos hablando, bueno, de mucho, de a lo mucho de una imagen en Twinmotion a alguien le puede costar hasta $50 cada una, ¿no? En costo promedio. Entonces, comparándolo con los programas más competitivos, que para mí el mejor programa de visualización arquitectónica es el Corona, que una imagen te puede costar de $200 para arriba, es una diferencia bastante grande. Por último, también tenemos el tema de la carga laboral, que es porque en el caso que tengas más proyectos que realizar, no llegan a acumularse y por la facilidad de los programas uno llega a terminar los proyectos de una forma mucho más sencilla. ¿Cuál es la desventaja? Creo que la única desventaja que yo veo acá es alcanzar el realismo, ¿no? Entonces, como digo, hago una comparativa con esta imagen hecha en Corona Render que yo la descargué de internet. Al parecer es de Adam Martin, que es uno de los top en visualización arquitectónica, ¿no? Entonces, a nivel personal, como digo, es uno de los mejores programas y bueno, uno para alcanzar este nivel de realismo en el Corona se necesita invertir mucho más trabajo, mucho más, más tiempo, pero de verdad el nivel, este trabajo lo vale, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, hablemos de que el cliente no quiere pagar una determinada, lo que en realidad cuesta este trabajo, entonces uno opta a veces por utilizar los programas que yo estoy utilizando, el Lumion, el Twinmotion, para presentarle una propuesta mucho más rápida y que se vea muy bien a la misma vez, ¿no? En este caso, bueno, hablemos en el caso de que nosotros estemos trabajando con una empresa totalmente que sea una inmobiliaria, que estemos trabajando con Graña y Montero. ¿Ya? Entonces, para nosotros, Graña y Montero necesita vender sus departamentos, sus viviendas con una calidad impresionante. Entonces, en ese caso, uno sí tendría que trabajar con Corona, porque y esas empresas, a diferencia del el costo de su construcción, que es grande, no le va a costar mucho invertir en unas imágenes que cuestan $200, $250 por cada una, para que sus proyectos puedan venderse muy bien, ¿no? Resumiendo esto. Entonces, ya aquí más o menos estoy haciendo una comparativa de uno de los proyectos que tengo también, aparte. Es un proyecto que no es mío. Yo hice el modelado, pero la gran diferencia es que en este proyecto yo tuve una mención por parte del mismo programa del Twinmotion el año pasado. Entonces quiero que vean este timelapse, cómo es que yo trabajo a través de los colores. ¿Por qué lo diferencio con colores? Porque al momento de aplicar las texturas es mucho más práctico para mí. Entonces, donde yo invierto mucho más tiempo es en el tema del modelado. Por ejemplo, acá estoy poniendo un plugin que lo que permite es suavizarme las partes rígidas para alcanzar un fotorrealismo más, para alcanzar un buen fotorrealismo, ¿no? Acá estoy suavizando la columna para que no se vea tan recta. En la parte del contrazócalo también estoy suavizando texturas con el mismo plugin, etcétera, ¿no? Entonces acá podemos ver cómo, voy a hacer pausa, cómo a través de este programa yo directo lo paso al Twinmotion a través de este plugin que está justamente en esta parte de abajo. No lo voy a poner todo porque si no, nunca vamos a acabar esta ponencia, pero les recalco que el plugin es este de abajo, que es un link que simplemente tú al presionar este ojito que se encuentra acá, ya está directamente en el Twinmotion, como podemos ver aquí. Entonces, mire, yo acá ya encuadré imágenes, ya iluminé la foto. Acá podemos ver cómo es que yo tengo, por los años uno aprende más o menos en tema de fotografía,
¿no? Acá cómo es que puede configurar la imagen, cómo configura la distancia, la apertura de una cámara, cómo es que juega con la perspectiva como para que se vea a nivel de espectador, ¿no? Entonces, ahí se va viendo cómo juega con las reflexiones. En ese proceso uno es donde demora un poco, ¿no? Pero después al momento de renderizar las fotos, ahí podemos ver mejor cómo es que uno llega a hacer una reflexión, la iluminación, ¿no? Y esto es el renderizado, nada más. Simplemente le das a exportar. Esto es lo que demora y ya no hay más. Y ya están. Las imágenes ya están terminadas por completo. Y acá están. Voy a darle pausa. Esta es una imagen, estas son las imágenes de práctica que yo les he podido mostrar a través de este timelapse. Entonces, acá está la foto que fue la que ganó la mención honrosa el año pasado en el programa del Twinmotion. En su misma página de Instagram lo pueden ver. Twinmotion oficial, mencionan la imagen que yo pude hacer, donde sale Community Highland, Content Rendering by Milko Rodríguez Aulestia. Y de verdad que esa noticia fue bastante grata porque me hicieron firmar varias cosas donde podían usar esta imagen en sus posts y es bastante grato para uno, ¿no? Entonces ya al terminar comparto esta foto que no es mía, es del gran Adam Martin, donde se ve la diferencia entre el Corona y el Twinmotion. Entonces acá podemos ver cómo es que el realismo vende muchísimo más, pero en trabajo es mucho más trabajo, y es mucho más el tema del costo de tiempo y dinero. Y bueno, sin más, quisiera acabar aquí. Quisiera agradecer su tiempo por haberme escuchado y nada, sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, Milko. Muy importante, sobre todo la diferenciación que has hecho y la importancia de hacer este tipo de realismos para el trato con el cliente, ¿no? Sobre todo, y el tiempo y la utilización de software que uno hace, sobre todo haciendo valer el utilizar software que sean de facilidad en el uso, ¿no? Y muy interesante. Pasamos, gracias, Milko, gracias. Muchas gracias. Quisiera dar paso al bachiller de arquitectura Carlos Mario Camino Alberca para que nos exponga sus trabajos, su experiencia y nos muestre, claro, ahí está. Milko, Carlos, habría que probar si es que el video corre bien o si no, igual tendríamos que apagar pantalla de la cámara, ¿no? Para que corra. En todo caso lo probamos ahí. Hola, ¿me escucha? Sí, Carlitos, sí. Bueno, hola, muy buenas noches con todos. La verdad que me siento contento de participar en esta ponencia. Quiero empezar agradeciendo el trabajo que vienen realizando el CAP Regional Piura en estos últimos años, al equipo de trabajo que pertenece actualmente al CAP, y bueno, felicitarlos por el trabajo que están haciendo, por la apertura hacia este nuevo mundo que se nos está viniendo prácticamente de golpe, y están llegando nuevas tecnologías a nuestra profesión. Cómo las utilizamos y cómo podemos sacar provecho de estas ahora en estos tiempos, ¿no? De parte de lo que yo voy a tocar, voy a empezar aquí, y es que si se logra ver, me avisan, es flujos de trabajo y herramientas digitales. El tema es puntual, voy a ir reproduciendo una serie de timelapse de cortos de los tipos de herramientas que existen para la aplicación en proyectos de arquitectura y cómo nosotros podemos sacar provecho de estos según la etapa en la que estemos de un proyecto. En esta parte yo quiero empezar con conceptos clave y nombrar ya términos que son conocidos para nosotros probablemente,
para ya los arquitectos que ejercen la profesión y para aquellos estudiantes que nos estén siguiendo. Voy a apagar el video. Ahí no se corta, ¿se me escucha bien, más fluido? Sí, Carlos, sí, se escucha mejor. Perfecto, entonces, dentro de los softwares que voy a hablar más que todo, y están englobados dentro del mundo CAD. Voy a irlos nombrando más adelante y nombrar los software CAM y CAE, que son, si bien herramientas que pueden añadirse a nuestro trabajo, no son herramientas indispensables en nuestro flujo de trabajo. El caso del CAD es como bien conocido. Nosotros utilizamos AutoCAD, por ejemplo, como herramienta de cabecera, ¿no?, en nuestro trabajo. En estos dos grandes flujos de trabajo, yo voy a enfocar dos grandes etapas que ya a lo largo de los años de ejercicio diferencio bastante. La etapa de la elaboración del proyecto y la etapa de la presentación del proyecto, que con los años se ha ido especializando mucho más. En la fase del proyecto de arquitectura, para resumirlo a grandes rasgos, yo lo he descrito en 4 fases. En la fase conceptual, en la fase de anteproyecto, en la fase de proyecto y en la fase de marketing. Voy a ir describiendo qué software son aprovechables en cada etapa, según mi experiencia personal, a lo largo de todos estos años, en la etapa académica y en la etapa de ejercicio profesional. En la etapa de concepto, yo defino en 3 columnas qué es lo que nosotros necesitamos como herramienta, qué tareas vamos a realizar y qué herramientas disponemos en el mercado, ¿no? En el caso de qué necesitamos en esta etapa, rapidez, fluidez y libertad para poder diseñar de las herramientas e interacción con esas herramientas. En esta etapa, más que todo, nosotros nos comunicamos entre arquitectos y entonces necesitamos un lenguaje que nos permita rapidez. Las tareas en esta etapa es diseño básico, exploración volumétrica y dibujos preliminares. No necesitamos llegar a una complejidad en esta etapa. Las herramientas que tenemos son SketchUp, AutoCAD y Rhino, ¿no? En la etapa conceptual nosotros, y aquí hago hincapié porque nosotros empezamos con dibujos. El dibujo a mano para mí es indispensable en la fase proyectual y considero que es el punto de partida de nuestras ideas. Por lo tanto, creo que es bastante necesario poder tener un correcto lenguaje, una correcta expresión para poder comunicarnos entre arquitectos en esta etapa, ¿no? En la etapa del anteproyecto, ya tenemos aquí, yo lo he definido así también, es donde tenemos casi definido el proyecto de arquitectura, ¿no? Y ya estamos trabajando con medidas exactas, ya tenemos un proceso ya para definir el diseño. Necesitamos precisión y control, compatibilidad entre software que utilizamos. A esto me refiero con, por ejemplo, el uso de AutoCAD, que está masificado en la industria de nosotros, como en un software de dibujo y de intercambio. Nosotros necesitamos tener compatibilidad entre archivos que usualmente compartimos. Y la colaboración justamente porque es un trabajo en equipo que realizamos. Las tareas en esta etapa, nuevamente un dibujo preciso, son medidas preliminares, compatibilidad y vamos definiendo el diseño. Estas herramientas que tenemos en esta fase, AutoCAD, SketchUp y Rhinoceros. SketchUp es una herramienta para mí bastante ágil, versátil, rápida. Yo la conocí en el año 2010
Empecé utilizando la versión 7, si no mal recuerdo. Y bueno, las características que nos brinda este software son básicamente la agilidad con la que nosotros nos podemos desplazar dentro del software. Nosotros podemos hacer esquemas, bosquejos volumétricos, tomar decisiones prácticamente en tiempo real. Esta versatilidad es quizás su mayor fortaleza en el caso de este software. Y poder incluso interactuar con el modelo poniendo materiales. Tiene también añadidos dentro del paquete de software que viene, que son Layout y Style Builder, ¿no? Que son para hacer presentaciones, es decir, para poder extraer planos de cualquier geometría que nosotros hagamos en esta etapa. Sobre todo, este software en esta etapa lo recomiendo uno, por la velocidad, y otro porque nos puede ayudar a tomar decisiones rápidas en la fase del diseño y del anteproyecto. Más adelante vamos a ver otros softwares y sus bondades y virtudes para otras fases de un proyecto de arquitectura. En el caso de Rhinoceros, para mí es una herramienta muy fuerte, tiene muchas virtudes en el tipo de arquitectura que nosotros podemos ver en pantalla. Para el uso de geometrías y superficies bastante complejas, yo considero que es una herramienta muy útil para poder expresar nuestras ideas. En la formación académica que yo he tenido, lo utilizaba bastante en la etapa universitaria. Era para mí un software que te ofrecía libertad. Estos son timelapse de hace 6 años que yo hacía en la universidad, un poco para explorar la fase preliminar del diseño, de todo diseño, y poderlo hacerlo de forma rápida y precisa. Haciendo una comparación de este software con SketchUp, es la gran ventaja que tiene justamente esa expresión en las curvas. Y a diferencia de SketchUp, que utiliza otro motor de geometría, este sí te permite representar las curvas de forma fluida y no facetada como en el caso de SketchUp. Tanto así que con un clic y dibujar 2D, puedes extraer los dibujos de cualquier geometría que tú tengas dentro de la escena. Esto, al menos para nosotros en la etapa formativa, es fundamental. Poder llegar a presentar y entendernos con los arquitectos, ¿no? Con nuestras cátedras. Esa es la gran ventaja de este software. Poder representar dibujos complejos de forma fácil. Este software también trabaja, por ejemplo, con un motor de render que es conocido en la industria de la visualización, que más adelante voy a explicar. Es el caso de V-Ray. En la fase del proyecto, ya aquí sí entramos a una parte más compleja del manejo de la información como arquitectos. En esta etapa ya necesitamos elaborar la información completa para la obra, para la construcción. ¿Qué necesitamos en esta etapa? Precisión y control, compatibilidad y colaboración. Ya necesitamos en estas tareas, dibujo preciso, acotación de medidas, compatibilidad y tener el diseño definido, obviamente. Y dentro de las herramientas que nosotros disponemos en esta fase y que yo considero que son provechosas, AutoCAD, que es prácticamente el trasfondo que todos conocemos, SketchUp, que todavía yo lo puedo mantener en esta etapa, en mi flujo de trabajo personal, y los 4 finales, que son un poco más densos y que están especializados en un flujo de trabajo BIM. Es Archicad, Revit, Aecosim y Allplan. Yo voy a hablar de 2 de los más conocidos a nivel mundial, que son Archicad y Revit. En el caso de Archicad, un software que bajo mi experiencia también lo conocí por allá del año 2010, es el primer software de modelado que empecé a utilizar. Me parecía bastante sencillo, bastante práctico. No lo utilizaba de forma
correcta en el flujo BIM, solo lo utilizaba para modelar, nada más. Pero las fortalezas de este software es justamente eso, ¿no? Modelar la información para la construcción. Cada elemento, cada pieza geométrica dentro de este software lleva información, contiene información que el usuario le debe dar para posteriormente establecer un flujo de trabajo con diversas especialidades. Estamos hablando que este software ya participa en la etapa de la elaboración del proyecto para la construcción. ¿Cuál es la finalidad? Encontrar interferencias entre diversas especialidades que existen, ¿no? También cuenta con un apartado para hacer planos dentro del programa. Y aquí, en esta parte, para explicar un poco cuál es el sentido de este software, que es en realidad trabajar en colaboración con los demás especialistas, de ser el caso, estructurales, sanitarios y eléctricos, que son el equipo que realiza la elaboración de un proyecto completo. Cada uno trabaja de manera independiente y a través de un servidor pueden unificar sus trabajos y pueden tener un modelo completo con la información detallada del edificio, ¿no? Esa es la gran ventaja de trabajar con este tipo de softwares en esta etapa. ¿Por qué no lo utilizaría en la etapa preliminar y conceptual? Justamente porque no es tan ágil, no es tan rápido, no es tan versátil como los que he descrito justamente. Y también la ventaja que tiene es la conectividad con otros softwares. Todos los que ven aquí, inclusive con Revit. A diferencia de Revit, Archicad maneja un flujo OpenBIM, que le llaman ellos, ¿no? Es esa interconexión que tiene con otras plataformas a través de un formato IFC. En el caso de Revit, yo no soy un usuario de Revit, lo he utilizado alguna vez, pero no lo incluyo en mi flujo de trabajo. Al igual que Archicad, un software bastante completo para proyectos de arquitectura, pero que sí implica un trabajo en equipo. Tal es el caso, y aquí les presento un video corto de cómo se hizo este centro comercial en China, de la arquitecta Zaha Hadid, conocida. Entonces, cómo toda la información del edificio se trabajó en este software, con la finalidad de poder encontrar interferencias. Y para esto yo sí recomiendo este tipo de software. En esta escala de proyecto es muchísimo más provechoso utilizar este flujo de trabajo. La ventaja también de trabajar en estas plataformas es poder trabajar desde cualquier parte del mundo y la información subirla a un servidor. Esa es la gran ventaja. En el caso del marketing de los proyectos de arquitectura, nosotros siempre necesitamos, ya una vez finalizada la elaboración de la idea y la comunicación que tenemos entre arquitectos, vender la idea. Ya que los clientes no entienden mucho de planos, no entienden mucho de cortes, nosotros necesitamos imágenes de cómo va a quedar la obra terminada y convencer al cliente de que su proyecto va a quedar de tal forma. En este caso, nuevamente yo lo agrupo en 3 etapas. ¿Qué necesitamos? Impacto visual y comunicar ideas. Eso es estrictamente, creo, lo más básico. En la parte de las tareas, nosotros realizamos imágenes 3D, vistas 360, recorridos virtuales, realidad aumentada a través de los lentes óculos, etc. Infinidad de posibilidades en este campo. Las herramientas que tenemos a disposición también son muchísimas. Yo voy a hablar de las principales utilizadas en esta etapa de los proyectos y las que bajo mi experiencia personal considero las más profesionales también. Empezamos con Lumion. Ya Milko comentó un poco las bondades de este programa. Yo considero que Lumion para la etapa académica es bastante práctico, eso sí, demanda una buena computadora. Y para aquellos chicos que de repente quieren expresar una idea de forma rápida y de forma específica, pueden utilizarlo. La curva de aprendizaje de este software es bastante sencilla, no es tan empinada como otro software.
y te permite mostrar tu idea de forma rápida. A diferencia de los siguientes softwares que vamos a ver, este software no te permite modificar la geometría una vez que la importas dentro del programa. Esa, digamos, que es una de sus falencias. No puedes modificar la geometría, pero sí cuentas con una vasta librería de objetos dentro del software que te agilizan el flujo de trabajo. Lo que tú quieres, si tú quieres rapidez, yo creo que esta es la herramienta indicada para tu flujo de trabajo. Estas son algunas imágenes que yo he realizado utilizando este software. Lo he incluido en algunos proyectos que he realizado. Me parece una herramienta bastante sencilla de utilizar y bastante fácil de configurar, sobre todo. En la siguiente parte ya estamos hablando de una herramienta de uso profesional en la industria de videojuegos, cine, etc. Este es un timelapse personal también. Y 3D Max yo lo utilizo con un motor de render específico, que es V-Ray. V-Ray y Corona para mí son los dos softwares más profesionales que existen para renderizar imágenes en arquitectura. Son utilizados también en otras industrias. Proyecto, aquí tienes un mayor control, a diferencia de Lumion, como vimos anteriormente. Aquí sí tienes control sobre la geometría que tienes en tu proyecto, en el caso de si la deseas visualizar. Si quieres mover algo, lo puedes mover, lo puedes modificar dentro de la escena que tienes. Y también podemos trabajar con objetos referenciados también de otros programas, podemos trabajar con Revit y podemos establecer un flujo de trabajo SketchUp 3D Max, Revit 3D Max o ArchiCAD 3D Max y utilizar estos motores de render. En el caso de Corona, voy a adelantar un poco, estos son algunos trabajos que he realizado utilizando este software. Ya bastantes años dedicado también a la visualización de proyectos para arquitectos, para inmobiliarias, para constructoras. Y son los software que ellos demandan en realidad. ¿Por qué? Por la calidad de trabajo que se puede llegar a obtener en estas plataformas. Entonces, esto más que todo es para la venta. Y si hay personas que se dedican al tema inmobiliario, esta es la herramienta más profesional que existe. Corona también es un software muy potente, yo lo he utilizado en algunos proyectos también. A diferencia de V-Ray, utiliza solamente CPU para renderizar imágenes, es decir, solo el poder del CPU. Y también te permite prácticamente lo mismo para mí que V-Ray. La diferencia es que es más sencillo de configurar. Y puedes obtener resultados en menor tiempo. Y obviamente todo se traduce en costos, ¿no? Tiempos son costos. Esta es una imagen exterior utilizando ese motor de render. En el caso de Unreal Engine es un software no tan nuevo, pero que sí tiene muchas posibilidades. De aquí, creo yo, en los próximos años probablemente se convierta en el estándar y 3D Max deje de ser ya el estándar o la plataforma que nosotros conocemos para realizar imágenes de arquitectura. También utiliza el motor de render V-Ray, pero la característica fundamental que tiene este programa es crear justamente recorridos virtuales. Y a diferencia de 3D Max, nosotros a través del motor de render no podemos hacer eso. Entonces, en este caso, configuramos todas las escenas y hacemos interacción con la escena completa. Esto se utiliza bastante en el tema inmobiliario. En el caso de este software, D5 Render, es un software nuevo, que creo que tiene 6 meses, no más, en el mercado. Muy bueno, muy intuitivo, bastante sencillo. Utiliza Ray Tracing de las tarjetas de video. Bastante intuitivo, bastante rápido. Tiene
cielos precargados, tiene todo lo que le puede facilitar a un estudiante el trabajo o a una empresa a comunicar sus ideas de forma rápida y efectiva. Considero que es un software al que le pueden dar la oportunidad de repente de aprender porque su curva de aprendizaje también es bastante corta y te ofrece posibilidades muy buenas para presentar tus proyectos. Aquí voy a resumir un poco bajo mi experiencia personal y profesional y voy a categorizar los software que existen en el campo de los arquitectos. Lo he categorizado en 5 columnas y voy a empezar con el BIM. En la categoría del BIM yo coloco a los más conocidos y los más usados, Revit y Archicad. En el caso de AutoCAD, es digamos, el software 2D más utilizado, creo yo, por todos los arquitectos a lo largo de la carrera como estudiantes y como profesionales. En los software 3D, categoriza SketchUp, Rhinoceros y 3D Max. En la categoría de motores de render, Aluminum, Twinmotion, V-Ray, Corona y Unreal Engine en realidad no está aquí, pero lo incluye en este flujo de trabajo. En el tema de postproducción, y es de los software que no he tocado y que no he hecho una demostración, ¿para qué? Porque es un poco más ceñido al diseño gráfico, pero que también utilizamos, los nombro en esta etapa, porque a través de estos softwares que están en esta columna, nosotros procesamos la información que generamos con esto, para después publicarla. Pasamos por Photoshop, pasamos por Adobe Illustrator, por InDesign y por After Effects. Imágenes, vectores para hacer láminas, etc. InDesign para maquetar, para hacer revistas, y After Effects para editar video, audio, imágenes. Eso es los software que existen, y en la siguiente diapositiva presento los que yo más uso a la actualidad, al 2020, en mi flujo de trabajo. Utilizo como BIM Archicad porque me parece súper versátil, intuitivo, ágil, tiene casi la misma curva de aprendizaje que SketchUp. AutoCAD como, digamos, como plataforma para compartir planos entre distintas especialidades. 3D Max como plataforma para utilizar V-Ray y Corona. Lumion lo utilizo en animaciones, videos y recorridos virtuales. Lo utilicé también bastante en la etapa formativa. Y en la etapa de postproducción utilizo bastante Photoshop y After Effects para lo que son videos. Esta es mi experiencia profesional en el uso de este tipo de tecnologías aplicadas a la fase del desarrollo de proyectos de arquitectura. Y bueno, quiero agradecer nuevamente al equipo del CAP por permitir llegar o llevar esta información al público joven, al público joven que está egresando, que está en etapa formativa, a aquellos arquitectos que están utilizando estas herramientas para la producción de sus proyectos, y que considero yo que estas son solo herramientas. Al fin y al cabo, somos nosotros los que hacemos la arquitectura, ¿no? Muchísimas gracias y muy buenas noches con todos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Sí, en realidad nos queda muy claro, luego de la exposición de Milko Rodríguez y de Carlos Camino, dos apuntes que yo había hecho aquí. Lo primero, que la utilización de los programas tiene una directa relación con la envergadura del proyecto. No es tanto yo tengo que usar tal programa o cual, sino tiene que haber hay una relación directa con qué proyecto tengo al frente, ¿no? Qué encargo tengo al frente. Y que, como tú lo aclaraste hace un momento, igual que Milko, Carlos, el tema de decir, bueno, tengo tal encargo y qué programas se facilitan el desarrollo de ese proyecto. Y lo segundo que rescato también de la exposición de Milko y de Carlos Camino es el tema de los flujos de trabajo. Es decir, si yo tengo que desarrollar un anteproyecto, bueno, ¿qué programas se ajustan a eso? Si estoy en la etapa de proyecto, lo mismo. Y si estoy en la etapa de marketing, que es otro rubro muy diferente, digamos, ¿qué programas se ajustarían a eso? Bueno, esta primera etapa ha sido muy enriquecedora, la verdad.
Y sin embargo, ahora pasamos a la segunda etapa. Digamos, ya está hecho el proyecto y tenemos que hacer, digamos, tenemos que pasar a la etapa de la relación con el cliente, ¿no? Y en ese sentido nos va a ayudar mucho lo que nos pueda compartir Catherine, ¿no? Doy pase a Catherine para que nos comentes tu experiencia ya una vez el trato con el cliente y esa relación que nos vas a comentar. Te doy pase, Catherine. Sí, buenas noches a todos los oyentes. Muchas gracias al Colegio de Arquitectos por la invitación. La arquitectura en el teletrabajo en la constructora en la que estoy yo laborando. Bueno, muchas veces nosotros como arquitectos o estudiantes no es tan complicado adaptarnos a muchos métodos de trabajo, ya que nosotros somos más flexibles al laborar, al estudiar, inclusive cada uno de los proyectos que nosotros realizamos lo podemos realizar de manera virtual. Es por ello que no se nos complica un poco esta manera de teletrabajar, y por ello que yo quiero compartirles un poco cómo es que nosotros estamos teletrabajando con la empresa. Uno de los primeros pasos que nosotros realizamos es la preparación del equipo para el plan de metas semanales. Pero nosotros sabemos diferenciar muy bien que debemos utilizar dos plataformas diferentes. Pero se preguntarán por qué dos plataformas, los cuales son totalmente, son similares, pero hemos elegido Google Meet con los colaboradores, puesto que es un poco más seguro que la herramienta Zoom, ya que nosotros presentamos nuestros avances que tenemos, también presentamos toda nuestra organización. Y bueno, con los clientes en realidad esta herramienta se escogió, este programa, porque ellos también están utilizándola en sus trabajos, también sus hijos cuentan con esta herramienta para estudiar, y bueno, a ellos se les facilitaba de esta manera. Entonces siempre tratamos de buscar nosotros la manera en cómo podemos facilitarle las herramientas de trabajo o comunicación con nuestros clientes y colaboradores. Uno de los puntos también más importantes que mencioné es que todos nuestros proyectos los pasamos a Excel, toda la organización puesto y bueno, se transmite vía Google Meet. Nosotros tratamos siempre de un poquito agilizar los procesos, también porque sabemos que realizamos muchas actividades en nuestra vivienda. Entonces, no muchas veces estamos con la laptop a la mano en el momento de las reuniones. Entonces, este dispositivo, el celular, que nos ayuda muchísimo al momento de la presentación de nuestros plan de metas, se nos facilita bastante en las reuniones, porque podemos guardar el PDF y enviarlo por WhatsApp, y al momento de tener la reunión la compartimos Google Meet. Entonces esto se nos facilita bastante. Y bueno, esta es una imagen cómo nosotros tenemos las reuniones, también con todo el equipo. Y bueno, es un poco de la presentación del plan de metas que nosotros tenemos. Y bueno, en la parte de los clientes, nosotros tratamos de realizarlo como mencioné con la herramienta Zoom para definir los puntos específicos de proyecto. Nosotros tenemos toda una etapa que es, bueno, con el área comercial, luego pasa la etapa del anteproyecto. Entonces, esta etapa del anteproyecto es una de las más importantes porque es el inicio del proyecto de un cliente. Entonces, empezamos a nivel de bosquejo, no dejamos de lado realizar esta herramienta de trabajo, ya que es la más, nosotros lo creemos la más importante, y también recibimos sugerencias del cliente. Muchas veces nos envían imágenes, cómo les gustaría que quede su proyecto, y para nosotros los plasmamos en una hoja, también mediante una herramienta que tenemos nosotros de trabajo, y tenemos las reuniones mediante Zoom, ¿no? No hay ningún problema con ello, ya que bueno, hasta ahora todos nuestros clientes manejan Zoom y se les facilita bastante. En etapa del diseño, también considero que es el punto 3, es cuando ya
el arquitecto o el arquitecto encargado del proyecto ya definió el anteproyecto con el cliente. Entonces, esta etapa nosotros la llamamos la compatibilización. ¿Por qué compatibilización? Porque muchas veces ellos cuentan con un presupuesto el cual no puede excederse quizás en el momento del diseño, llegar a optimizar los procesos, el diseño, y también viendo un tema de poder optimizar el tema de estructuras. Muchas veces nos piden, grandes distancias, y de repente buscamos soluciones junto con el ingeniero para que no llegue a ser este proyecto un sistema porticado, sino un sistema de albañilería confinada. Entonces, en esta etapa, como podemos ver en las imágenes, es cuando nosotros empezamos a hablar con el ingeniero y pueden ver que ya se empieza a predimensionar cada una de las columnas. Entonces, nosotros en esta etapa sí tratamos de priorizar mucho ese tema de compatibilización. Nosotros consideramos que es muy importante. Entonces, estamos en constante comunicación con el ingeniero mediante la herramienta Meet, y también se nos facilita bastante, pues, lo que se puede utilizar en la laptop, en el celular. Tenemos la reunión con el cliente luego de definir el anteproyecto, con el ingeniero, con los especialistas, y en esta etapa es una etapa muy bonita porque ya se le puede mostrar al cliente un avance de cómo puede quedar los interiores de su vivienda, siempre y cuando no sea un espacio el cual ellos quisieran detallar mucho más, también el tema de fachadas, espacios interiores, y bueno, en esta etapa siempre nos preguntan muchísimo qué presentamos al cliente. Nosotros tratamos de entregar los planos con predimensionamiento de las estructuras. También tratamos de mostrarle cortes, fachadas, que son las elevaciones, y también render de su proyecto. Bueno, ustedes podrán observar en esta etapa, nosotros también dejamos que al compartir pantalla, la facilidad que tiene esta herramienta Zoom, podemos ver que el cliente también logra hacer anotaciones. Entonces, es muy importante ello porque el cliente siempre debe ser escuchado, y también a su vez hablar con el especialista, el cual le puede recomendar cuál es la mejor solución para su proyecto. Bueno, llegamos a la reunión con los especialistas. Esta etapa también consideramos que siempre es la más importante, porque todos los especialistas se reúnen para que el arquitecto encargado les pueda explicar un poco más del proyecto. ¿Por qué del proyecto? Muchas veces el arquitecto detalla quizás las fachadas, tener unos detalles específicos que quedó con el cliente, o también es un tema de diseño. Entonces, nosotros tratamos de priorizar que todos conozcan cómo va a ser el proyecto. Para ello se muestra pues en el programa que utilizamos nosotros, que es Archicad, y mostramos un avance de cómo puede quedar el proyecto y explicando cada uno de los ambientes y consideraciones de lo que es vivienda, una oficina, etc. También, ¿qué nosotros vemos en definiciones con los especialistas? Pues la explicación del anteproyecto, las medidas de los ambientes. Esta parte es muy importante porque la medida de los ambientes, siempre nosotros manejamos una normativa. Entonces, muchas veces se puede colocar unas columnas quizás que puedan caer justamente en un lavatorio, entonces nosotros tenemos que tratar de respetar medidas, porque muchas veces sabemos que al no respetar las medidas reglamentarias, o también puesto en nuestros conocimientos, luego hay fallas de circulación, ¿no? De circulación, accesos, también cómo puedan ellos sentirse cómodos en su proyecto. También nosotros consideramos, como mencioné, detalles de fachada, de ambientes interiores, y también vemos los accesos y las visuales. Accesos y visuales me refiero también a la parte de circulación. Las circulaciones que existen en todo el proyecto, y para ello también se nos facilita muchísimo desarrollarlo en Google Meet, porque ahí es cuando presentamos, como pueden ver en imagen, todos los resultados del anteproyecto, y cada uno de los especialistas pueden ver cómo es que va a ser el proyecto del cliente. En esta etapa
es cuando nosotros pues utilizamos el programa Archicad y ya empezamos a realizar el levantamiento de muros, ya empezamos a colocar mobiliario, ya empezamos a utilizar acotaciones para que ese proyecto se vea, sea terminado. Entonces, lo bueno del Archicad que nosotros utilizamos es que ya pues arroja todo el modelado. Entonces eso nos facilita bastante, puesto que luego nosotros los pasamos a 3D Max y ya podemos colocar junto con la diseñadora de interiores, el diseñador, todo el mobiliario que el cliente desea, o también de la mano junto con el cliente y la diseñadora. Entonces, esta parte también es muy importante porque ya empezamos a ver un poco el avance, cómo va a quedar su proyecto. Entonces, considero que es importante mencionar que la herramienta Archicad y el sistema BIM que nosotros, bueno, el sistema BIM que utilizamos nosotros es por la facilidad que nos da también al manejarlo en obra. Sabemos que la etapa del BIM es diseño, luego la elaboración y la construcción, ¿no? Entonces, eso nos ha facilitado bastante porque muchas veces necesitamos informaciones en obra, entonces ya tenemos el modelado y podemos sacar acotaciones, medidas, también ver el tema de las dimensiones de las columnas, también el tema de los vanos, cómo va a quedar, detalles que quizás no pueden ser específicos en otro tipo de programas. Eso es lo que yo les estoy explicando cómo nos ha funcionado, ¿no? Y también finalmente presentamos el 3D del proyecto, que es como un resultado final, y nosotros lo que utilizamos es 3D Max y Corona Render. Nosotros también, bueno, tenemos reuniones junto con el área comercial. En esta etapa es cuando compartimos pantalla nosotros y explicamos también al cliente cómo va a quedar su proyecto y hacemos un recorrido. Creemos que es conveniente hacerlo en el momento y una de las ventajas que yo puedo mencionar es que se nos ha facilitado muchísimo que ellos puedan ver cómo nosotros trabajamos. Puesto que ellos también les gusta bastante estar metidos en su proyecto porque sabemos que han ahorrado pues mucho dinero para poder llegar a esta etapa de diseño y posteriormente a la construcción. Entonces consideramos que en esta etapa siempre el asesor comercial nos acompaña desde el inicio hasta el final. Entonces también él debe conocer este proyecto y se nos facilita bastante porque se le explica, también se le comparte la pantalla y también el cliente puede ver todo el resultado de su proyecto. Inclusive hace poco, esta imagen es de hace poco, con un cliente que le estábamos presentando uno de nuestros proyectos, el cual también vamos a desarrollar su expediente técnico y le encantó porque podía ver todo el recorrido de su vivienda. 3D Max es un programa muy complejo, pero yo creo que eso nos ha facilitado bastante en detallar bastante cada uno de los mobiliarios que hemos elegido y a la vez diseñado. Y bueno, este es uno de los resultados finales que puedo enseñar aquí de uno de los 3D que nosotros hemos realizado y que lo sacamos al mismo tiempo y que estábamos explicándole al cliente. Entonces, eso nos ha facilitado, como les comenté, muchísimo, porque es un plus o es una herramienta que nos puede facilitar bastante al momento de explicar al cliente. Sabemos la coyuntura actual, entonces es muy importante recalcar que siempre hay que verle un lado positivo a esto, ¿no? Muchas veces en las reuniones que teníamos con los clientes, que era de manera presencial, quizás no se lograba hacer los cambios que puedes hacer ahora mediante tu laptop, porque él está al otro lado de la pantalla y tú puedes estar escuchándolo y puedes estar haciendo cambios quizás en Archicad y luego compartirle la pantalla y que él pueda ver todo ese proceso, ¿no? Ese es uno de los pocos pasos que les puedo comentar de cómo realizamos en la constructora en la cual estoy laborando. Y también, bueno, llegamos a la presentación final. También está bienvenido sus preguntas, ¿no? Muchas gracias, Caterina. Gracias, Caterina. Importante, muchas gracias por el aporte
sobre todo conocer cómo utiliza una metodología de la relación con el cliente, ¿no? Y el uso de las plataformas, más aún que con los clientes ya no podemos tener una relación directa, ¿no? Muchas gracias. Bueno, y no quisiéramos dejar de mostrar quizá la experiencia de un arquitecto joven también como Ademir, que nos va a mostrar su metodología, su trabajo, ¿no? Y que puede enriquecer esta conferencia. Doy pase a Ademir. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la presentación. Primero, agradecer pues, al equipo del CAP por la invitación, a Beverly, en este caso a ti, a Gustavo, que tuvieron el gran gesto de invitarme. Agradecer a los chicos, el público en general, que están aquí expectantes, ¿no? Viendo, aprendiendo, los estudiantes que veo por ahí, saludarlos también a la vez. Y bueno, no quiero extenderme más con el agradecimiento, la verdad me siento emocionado de estar aquí. Y quisiera comenzar exponiendo brevemente un proyecto, no me voy a explayar tanto, un poco para entender cómo mi manera personal es que utilizo estas herramientas digitales, ¿no? Que como ya hemos visto, son muchas y nos dan una serie de posibilidades, en este caso en nuestro ejercicio profesional, ¿no? En nuestro oficio. Entonces, esta primera secuencia que yo muestro es una secuencia personal, digamos, de cómo yo utilizo estas herramientas durante las diferentes fases del proceso. Y trato un poco de ser breve, ¿no? En cómo uno comienza, primero con las reuniones con el cliente, y es muchas veces ahí donde uno lleva, digamos, aparte de los buenos ánimos, también llevamos una serie de herramientas, ya sea una tablet, una bitácora en la cual apuntamos, ¿no? Pero luego viene la etapa quizás un poco más dura o más candente, que es ya lanzar la primera idea, ¿no? Ya después de haber conocido al cliente, de haber entablado una amistad con él, de haber conocido sus necesidades, requerimientos, nos toca mostrar una primera idea, ¿no? Entonces, aquí pues en esta etapa, pues uno presenta lo que son planos, bocetos, un brochure de ideas referentes que puedan servir, ¿no? Modelos 3D y fotos, ¿no? En mi caso, pues yo uso algunos programas como Archicad, que ya contaré quizás más adelante por qué lo uso. Ya Katy nos ha mencionado un poco, ¿no? Sus cualidades. También 3D Max, Verray y Lumion en algunos casos, ¿no? Como siempre, pues tratar de usar los programas que a uno más se le ajusten, ¿no? Y como parte de este proceso, pues, digamos ya de empezar con el anteproyecto, pues uno se reúne con el cliente y empieza a hacer ajustes, correcciones o quizás replanteos, ¿no? Que es una de las situaciones menos deseadas. Pero pues ahí comienza todo un tema de levantamiento y observaciones, replanteos. Se tienen que volver a mostrar planos, se tiene que volver a mostrar el modelo 3D, se tiene que ajustar. Y para ese proceso también, bueno, yo uso este tipo de software. Cabe recalcar que aquí no estoy mencionando softwares de ofimática ni de postproducción, que también son muy importantes y que también se usan, ¿no? Obviamente ya en la aprobación del proyecto, ya después de haber pasado estas primeras etapas, básicamente ya se muestran lo que son los planos aprobados, se muestran fotos definitivas, se hace un recorrido virtual al cliente. En este caso, yo lo hago en el modelo 3D que me permite Archicad, o si también el cliente lo demanda, se puede hacer en Lumion, ¿no? Todo eso depende mucho, yo creo que del cliente, mucho de la calidad del proyecto, en este caso, o de la presentación visual del proyecto, va a depender mucho del cliente y eso en relación también a la economía, ¿no? Porque como ya veíamos, si yo quiero tener una buena presentación, obviamente tengo que invertir más, ¿no? Ahora, luego llega una etapa de desarrollo del proyecto de especialidades donde se tiene que entregar planos a los especialistas que ya vamos a ver. Ahí hay un feedback que yo hago con ellos, en donde pues ya voy a mencionar algunas cuestiones, ¿no? Y ahí hay todo un tema de compatibilización. Luego viene lo que es un proceso de obtención de licencia, donde uno ya ingresa esto a la municipalidad, y también hay un tema ahí de corregir quizás algunas observaciones. En mi caso yo, para actualizar los planos del proyecto, pues utilizo Archicad.
y pues mis especialistas o mis colaboradores utilizan lo que es AutoCAD, ¿no? Que eso por lo general ha sido así. Y hasta la actualidad me parece que sigue siendo así, ¿no? Entonces, luego viene también la ejecución de obra, como parte de esta secuencia, que ya es el acompañamiento en la construcción. Bueno, de mi parte yo hago digamos, el acompañamiento, la supervisión, en cuanto a definir algunos detalles constructivos, algunos procesos, y también en la parte de acabados. Para eso sí, yo hago uso de Archicad, 3D Max, con V-Ray, y AutoCAD, que muchas veces lo utiliza ya sea el residente de obra, el maestro, o quienes lo necesiten, ¿no? Entonces, básicamente esa es una secuencia, digamos, que yo he creído conveniente mostrar antes de mostrar también brevemente algunas diapositivas como parte de este proceso. Entonces, como primeras ideas del proyecto, yo siempre he considerado muy importante mostrar primero, y que es algo a lo que me he adaptado muy bien y me gusta hacer, que es siempre bocetear las ideas, ¿no? Sí, estas ideas muchas veces no se muestran que es al cliente, pero son, digamos, como que parte del proceso creativo, ¿no? Muy importante para mí, que ya lo mencionaba de repente Carlos hace un momento. Y luego pasamos ya con esas ideas, digamos, los primeros bocetos a plantear. En este caso yo uso el Archicad para, digamos, en primera instancia, empezar a generar el proyecto, empezarlo a construir, empezar a distribuirlo, ¿no? Y eso se logra a través, pues, obviamente, de distribuciones en plantas, que también se podría hacer con AutoCAD, pero que en este caso yo lo hago con Archicad por todo el potencial que representa y que ya nos han comentado, en este caso los chicos anteriormente, ¿no? A partir de este programa, pues es que yo saco una serie de ideas, exploro el espacio, exploro un poco el tema también de la estructura, y obviamente en esta etapa también uno, a partir de aquí, saca la información para mostrarle al cliente, ¿no? Uno ya hace unas fotos que convenzan un poco al cliente de la idea que uno está desarrollando, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la primera, quizás una de las primeras etapas, ¿no? Donde uno muestra las primeras ideas del proyecto. Durante esas primeras ideas, pues hay unas primeras reuniones también donde uno se reúne con el cliente, y en mi caso, pues yo suelo llevar a esas reuniones mis planos impresos, ¿no? Que son muy básicos para poder rayar. También suelo llevar quizás lo que son unos bocetos, ¿no? Algunas imágenes. La Lacto como herramienta importante es básica, ¿sí? Es muy importante, pero con ella también el software necesario para poderle mostrar al cliente. En este caso el Archicad me lo ha permitido, ¿no? Como parte de ese proceso me ha permitido aligerar la carga, ¿no? En pocas palabras, ¿sí? Tanto es así que yo a veces muestro el proyecto a través de los planos impresos, a través de la computadora, el proyecto se muestra en el programa, pero ahí mismo, digamos, en el mismo momento suceden algunos ajustes que se tienen que hacer y se hacen, ¿no? Y el cliente pues te dice, oye, ¿qué pasa si ajustamos aquí, si movemos esto acá? Entonces, en las imágenes que yo tengo aquí, muestro brevemente un pequeño ejemplo digamos, de parte de ese proceso, ¿no? En donde, pues, con el cliente se raya, ya sea que yo lo raye el plano o el cliente lo raye, y empezamos a explorar un poco, ¿no? A mover el proyecto y si ajustas esto un poco más acá. Y al final, obviamente, uno lo hace ahí en el Archicad al mismo tiempo, y ya se está viendo también los cambios en 3 dimensiones y en todo, ¿no? Entonces, como parte potencial del programa, que es muy, muy interesante, digamos, conocer, ¿no? Y luego viene, pues, la etapa de aprobación del anteproyecto, que ya es la presentación de planos, de fotos, un recorrido virtual ya en este caso, ya a otro nivel, ¿no? Ya uno ya presenta el proyecto definitivo, ya con los acabados o con los posibles acabados, ¿no? Que pueda tener. Importante el tema, digamos, de representar la iluminación, como ya lo mencionaba Milko en su exposición. Y para mí también, digamos, es importante presentar, por ejemplo, el tema de la visualización de fachadas y de todo eso, ¿no? Que son parte de esta aprobación. Obviamente, detrás de todo esto está la parte de los planos que no la he mostrado, pero que forman parte del proyecto, ¿no? Entonces, esta exposición la estoy haciendo en base a un pequeño proyecto, un proyecto doméstico, una vivienda unifamiliar que me tocó desarrollar hace poco. Y en este caso, pues, digamos, ya cuando el cliente aprueba este anteproyecto, ya cuando
digamos, ya está listo, se pasa a lo que serían los especialistas, ¿no? Con quienes también hay un tema hay un flujo de trabajo interesante, ¿no? ¿Sí? En esta etapa, pues yo muchas veces comento que hasta cierto punto me he sentido un poco limitado por el hecho de que desde Archicad yo tengo que, digamos, transformar los planos a AutoCAD, lo cual recae en un pequeño esfuerzo, ¿no?, que hay que hacer, y esos planos hay que pasárselos a los especialistas, ¿no? Entonces aquí yo a veces pienso qué pasa si los especialistas estuvieran trabajando con un software que esté bajo la metodología BIM. Entonces este proceso sería mucho más rápido, de repente mucho más eficiente, ¿no? Porque se da un feedback sobre todo con el estructural, donde uno le envía los planos en AutoCAD, él los regresa en AutoCAD, regresa su predimensionamiento, uno ajusta su modelo tridimensional y empieza a coordinar con este especialista, ¿no? O también puede ser con instalaciones eléctricas, sanitarias, o en proyectos más grandes quizás, con especialistas pues, que desarrollen pues, instalaciones quizás especiales, ¿no? Pero estos, como yo lo comento, se ahorraría o sería más efectivo si todos quizás habláramos el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, luego de todo este proceso, digamos, ya de ida y vuelta con los especialistas, uno ya define, digamos, el proyecto que va a quedar, ya se encaja todo y, digamos, pasa el proceso de licencia, ¿no? El proceso de licencia también es un proceso muy sencillo, ¿no? Donde si el proyecto está muy bien, está bajo todos los parámetros, está respetando todo, no hay ningún problema, pero si hay que ajustar, comienza a través de repente este feedback con los especialistas, donde hay que hacer todo esto, ¿no? Pero como siempre terminamos actualizando, digamos, al menos en mi experiencia, termino actualizando el modelo construido digitalmente que yo manejo, ¿no? Ahora, después de la licencia viene lo que es el acompañamiento en obra, ¿no? Esto ya es básicamente con el cliente, pero también con algunos especialistas, ¿no? En este caso, por ejemplo, uno ya tiene los planos, pero siempre suceden cambios, ¿no? Que el cliente a veces demanda y estos cambios sugieren que uno tiene que ajustar cosas, ya sea en planos o en mi caso en el modelo construido, ¿no? Me siento muchas veces con el cliente, como en este caso, me senté un par de horas con el cliente a coordinar esos cambios, ¿no? La foto, digamos, definida en el anteproyecto, en este cerco de esta vivienda, es la primera, no es la foto que aprobó el cliente, pero luego surgieron algunas ideas por parte del cliente y quiso ver algunos cambios en esa primera idea, pero que al final no se llevaron a cabo, no quedó muy convencido con lo que estaba pensando y terminamos definiendo, digamos, esta tercera foto de ese cerco, que al final obviamente se construyó, ¿no? Pero en todo este proceso uno piensa, digamos, a través de estos programas, uno ya va pensando en cuestiones constructivas, en acabados y en muchas de esas características, ¿no? Algunas fotos también en la parte inferior para entender un poco el proceso, ¿no? Este software, pues el Archicad, que es el que uso sobre todo para esto, y en algunos casos el Lumion, por la rapidez que me permite a mí presentar algunas cosas, ¿sí? En este caso, pues nos permiten hacer las cosas de manera más eficiente, ¿no? Por ejemplo, el Archicad ya en obra me permitía a mí definir un poco mejor los acabados, aparte de que ya yo podía estar sacando planos de detalles al mismo tiempo que yo estaba modelando, ¿no? ¿Sí? Actualizaba algunos planos de detalles y esto luego pasaban ya a obra con las medidas específicas, ¿no? Entonces, eso era básicamente el acompañamiento en obra que se hace con los clientes, que se hace obviamente, coordinando también con los ingenieros, ¿no? Y ya para no explayarme más, como dije, voy a ser muy breve en mi exposición. También quería terminar con un breve comentario, ¿no? A todo esto que he venido exponiendo. Y para mí es una filosofía, ¿no? Bueno, tuve presente al momento de pensar en qué programas voy a utilizar, ¿no? A mí me gusta el diseño, entonces pensé en esto, ¿no? Dedicarle más tiempo al diseño es dedicarle tiempo a lo más importante, ¿no? Para mí. Entonces quería terminar con esa pequeña frase y pues darle las gracias a todos, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Gracias, Ademir. Muy ilustrativa tu ponencia y sobre todo la última reflexión, ¿no?
Gracias por mostrar tu experiencia y sobre todo la metodología y el flujo de trabajo que mostraste en tu ejercicio profesional con un proyecto real, ¿no? Que nos muestra un poco el uso de las plataformas que ya veníamos conversando con Milko y con Carlos Camino, y sobre todo también refuerzas lo que comentó Caterina, ¿no? Esa relación con el cliente, ¿no? Muchas gracias. Cedo la palabra al arquitecto Gustavo Chuecas, vicedecano, para las palabras de agradecimiento y sobre la conferencia que estamos culminando. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, Escuchamos. Bueno, ok. Yo quería agradecer en nombre del Colegio de Arquitectos Regional Piura, agradecer al arquitecto Ademir, agradecer a Carlos, agradecer a Milko, agradecer a Catherine, quien han tenido la gentileza de mostrarnos su conocimiento, su especialidad, su experiencia, mostrarnos su proceso de trabajo, cómo ellos realizan y utilizan las herramientas en su proceso diariamente, ¿no? Nos han mostrado las distintas características de la variedad de programas o software que se utilizan en la actualidad. Como nos hemos dado cuenta, existen infinidad de software para cada una de las etapas que existen en nuestro espacio laboral, el espacio de la arquitectura y del urbanismo. Yo saco como conclusión que cada vez estos software van ganando un mayor protagonismo día a día. También puedo sacar como conclusión que existe una competencia entre las distintas empresas que se dedican a realizar los software, las empresas que generan los software. Y cada una trata de generar las mejores herramientas que se vayan ajustando a nuestras necesidades como arquitectos. Pues sabemos que la labor del arquitecto no es sencilla, ¿no? Dentro del proceso de lo que es expresión gráfica, dentro del proceso de lo que es representación, dibujo, mostrar proyectos a los clientes, hay una cierta cantidad de habilidades que anteriormente todo se hacía a mano y ahora todo se hace en computadora, salvo la etapa del diseño, ¿no? Que sabemos que todavía la seguimos haciendo a mano y mentalmente. Algunos lo pasan a mano y otros lo hacen mentalmente. Eso todavía no se resuelve. Sin embargo, las otras etapas ya prácticamente quedan en manos de los software, pero de todas maneras queda en nosotros los arquitectos manejar los software. O sea, existe una necesidad de capacitación y no basta con conocer un software. Ahora hay que conocer 2, conocer 3, 4, y mientras más herramientas uno conoce, prácticamente el trabajo se tiene que ir haciendo cada vez más sencillo y la eficiencia del arquitecto tiene que ser mejor. Va a hacer las cosas cada vez más rápido y también las tiene que hacer cada vez mejor, ¿no? Hay que estar a la vanguardia. De todas maneras tenemos que estar a la vanguardia y sobre todo porque estas herramientas son nuestro día a día, ¿no? Todos los días estamos en alguna de estas etapas que aquí los colegas nos han expresado. Entonces, agradezco nuevamente a los expositores por su tiempo y su vasto conocimiento. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Gracias. Antes de terminar y finalizar con esta conferencia, vamos a invitar a todos para el día de mañana. Tenemos la conferencia denominada Nuevos Mercados de Abastos para el Bicentenario a cargo de MH Arquitectura más Construcción. Ellos son un estudio de arquitectos de Lima, compuesto por la arquitecta Daisy Mondragón Rodas y el arquitecto Roger Hidalgo León. Va a ser también muy interesante ver el tema de mercados que nos atañe a todos nosotros. Los esperamos mañana a las 8. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a los expositores, al consejo. Gracias, Carlos, por tu participación. Ha estado muy bonito todo el conversatorio. Los esperamos mañana. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Hasta por luego. estar presente. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.